y 4 misiles balísticos 11 minutos. 9 plataformas de lanzamiento, dispersas por el oeste de Irán, lanzaderas móviles montadas sobre camiones. 3 semanas reposicionándose solo de noche, ocultándose bajo puentes, metiéndose en desfiladeros de montaña, moviéndose siempre fuera de patrón. Todo para negar la inteligencia satelital que los planificadores estadounidenses actualizaban cada 6 horas. 74 objetos en trayectoria. Convergente hacia un solo casco, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande jamás construido, 100.000 toneladas de poder militar estadounidense, 5.200 personas a bordo. Eso fue lo que Irán decidió atacar. Y antes de que alguien pregunte por qué, hay que retroceder al 28 de febrero. Esa noche, la 1:40 hora local, los primeros F-35 israelíes cruzaron el espacio aéreo iraní. 40 minutos después, bombarderos vivos Spirit estadounidenses completaban sus largos arcos fríos desde Diego García. El golpe fue devastador, y en Teherán, los tomadores de decisiones ya tenían la respuesta calculada. No era cuestión de si iban a responder. Eso llevaba años escrito en la doctrina del Rojo S. La única variable era otra: cómo imponer el máximo costo posible, sin provocar una respuesta que destruyera. En una sola noche lo que quedaba del aparato militar iraní, eligieron el portaaviones. La lógica detrás de esa decisión merece ser desmontada, pieza por pieza, porque un portaaviones no es solo un objetivo militar. Es un símbolo y además, un símbolo con aritmética brutal encima. El USS Gerald R. Ford representa por sí solo $13.300 millones en acero, y temas y estructura. Su ala aérea embarcada añade otros 5.000 millones, y las 5.200 personas a bordo no se reemplazan con dinero rápido. Estados Unidos tardó una década en formar a muchas de ellas, y gastó millones en cada una por eso. Dañar ese buque no altera una guerra por el metal perdido, la altera por el mensaje, porque en el momento en que un portaaviones estadounidense puede ser alcanzado, cambia la percepción de medio planeta ese mensaje. Llega a Japón, llega a Corea del Sur, llega a Taiwán, llega a cada país que construyó su seguridad sobre una premisa casi sagrada, que la Marina de Estados Unidos es el respaldo final, incuestionable del orden internacional. Irán entendía eso con precisión quirúrgica no desde ayer, no desde la última crisis, lo llevaba entendiendo 20 años. Ahora viene la composición del salvo. Porque esos 74 misiles no eran del mismo tipo, y esa mezcla no fue casual, fue deliberada. Irán lanzó 41 variantes Shahab-3, misiles balísticos de alcance medio volando, perfiles de trayectoria, deprimida para aumentar la velocidad terminal, y reducir el tiempo útil de reacción. Lanzó también 17 Fate-313 de combustible sólido, disparados desde plataformas costeras, con tiempos de vuelo más cortos, con una intención muy clara: comprimir al máximo la ventana de intercepción disponible, y además 16 Zulfikar, 2 de ellos mejorados, equipados con vehículos de reentrada maniobrable. Esos eran los peligrosos, no porque 16 misiles por sí solos saturaran una defensa de este tamaño, sino porque un vehículo de reentrada maniobrable cambia por completo la naturaleza del problema. La intercepción balística en condiciones normales es matemática, es geometría, es álgebra aplicada a velocidades absurdas. Proyectas la trayectoria, calculas el punto futuro y colocas ahí tu interceptor. Pero cuando el vehículo de reentrada puede maniobrar, eso deja de ser álgebra. Convierte en ajedrez tridimensional jugado a Mach 4, ya no estás interceptando una línea, estás persiguiendo una decisión. El objetivo se mueve. Cuando se mueve a velocidad hipersónica atravesando la atmósfera superior, la ventana para una intercepción letal se reduce a fracciones de segundo. Ambos bandos habían hecho esa matemática, ambos habían corrido esas simulaciones. La única pregunta era si los cálculos iban a sobrevivir al momento en que 74 objetos aparecieran al mismo tiempo en las mismas pantallas de radar, y ahí empezaba el combate. El centro de dirección de combate del Ford detectó las firmas de lanzamiento a las 3:17. Y aquí entra un detalle clave. La primera alerta no vino del radar del buque.
vino del SBIRS, el Sistema Infrarrojo Espacial. Fue ese sistema el que captó el resplandor térmico de los motores, balísticos en el instante del encendido, y en cuestión de segundos. La detección ya estaba en manos de las unidades de la flota. El grupo de ataque reaccionó de inmediato, y el sistema EAS del crucero USS Bunker Hill empezó a calcular soluciones de intercepción antes de que un ser humano hubiera terminado de procesar lo que tenía. Delante en las pantallas entraron los SM-3 Block 2A, vehículos de impacto cinético sin cabeza explosiva, solo metal golpeando metal a velocidad absurda, lanzamiento vertical 90 segundos más 15 el primer. Misil iraní murió a 71 millas de altitud, a 340 millas náuticas del Ford, y para cuando esa nube de escombros empezaba a dispersarse, 4 intercepciones SM-3 ya habían tenido éxito, pero no bastó 17. Misiles sobrevivieron a esa primera capa defensiva. 11 eran variantes Shahab convencionales, todavía relativamente predecibles en su fase terminal. Los SM-2 destruyeron 8. 3 entraron en el perímetro de defensa interior, pero los 6, sulficar con vehículos de reentrada maniobrable, eran otra cosa, un problema completamente distinto uno de ellos. Ejecutó un cambio de azimut de 12 grados a 68.000 pies, lo suficiente para forzar un recálculo, y para consumir 2 interceptores en vez de 1, un segundo sulficar maniobró a 55.000 pies. El SM-2 pasó a 40 metros y detonó su espoleta de proximidad, la fragmentación. Dañó la electrónica de guiado del vehículo de reentrada, pero no rompió la estructura, y eso cambió todo. El vehículo siguió bajando, parcialmente ciego, todavía supersónico, todavía cayendo más o menos hacia el Ford. Entonces el oficial táctico de acción vio algo que no debía seguir ahí. Un único símbolo de traza continuando el descenso, después de una intercepción que en teoría ya había resuelto el problema. Tuvo 4 segundos para decidir, 6 WS libre. Todos los sistemas de defensa cercana libres, los 4 cañones, Gatling Phalanx del Ford, convergieron sobre la traza. El sulfocar dañado detonó a 340 metros sobre el agua, a 680 metros de la amura de babor. Un fragmento impactó el esponzón del buque y dejó una marca de 10 centímetros en el acero. Ningún tripulante herido, ningún sistema dañado. El Ford había sido alcanzado por escombros de un misil que ya había dejado de ser un misil. En la historia de las operaciones de portaaviones estadounidenses, eso apenas cuenta como incidente, pero en términos estratégicos significa mucho más, porque lo que deja no es daño, es prueba. Prueba de que el vehículo de reentrada maniobrable se acercó lo suficiente como para tocar acero estadounidense, y eso no se borra. El enfrentamiento completo duró 9 minutos y 47 segundos. De los 74 misiles lanzados, 69 fueron destruidos en las distintas capas defensivas. 3 impactaron el agua a menos de 2 millas náuticas del buque. 2 fueron eliminados en la zona terminal. 1 dejó metralla en el Sponson 0 bajas estadounidenses. El Ford ni siquiera alteró su rumbo en las métricas estrechas. Fue un éxito táctico estadounidense absoluto, pero las métricas estrechas nunca cuentan toda la historia. Y aquí es donde la situación se vuelve incómoda, porque durante esos 9 minutos, el grupo de ataque del Ford gastó 63 interceptores SM-3, SM-2, Evolved Sea Sparrow Ráfagas de Phalanx, y en cuanto terminó el enfrentamiento, los logísticos del grupo empezaron a hacer la cuenta. ¿Qué realmente importa? Ritmo de consumo contra inventario disponible. ¿Por qué disparar es instantáneo, reponer no? Recargar los lanzadores y restaurar el inventario de misiles de un grupo de ataque de portaaviones toma semanas. Y la instalación más cercana era Bahrein. El problema es que Bahrein había sido atacado al mismo tiempo, con un salvo separado iraní, y eso complicaba de forma seria toda la línea de reabastecimiento. Ahora hablemos del número que de verdad importa. La radio de intercambio. Irán gastó aproximadamente $180 millones, disparando esos 74 misiles. La defensa estadounidense consumió entre 900 y 1.300 millones en interceptores. La ecuación era brutal.
Cada vez que Irán disparaba uno, Estados Unidos gastaba entre 5 y 7 para detenerlo. ¿Y eso no era accidental? Los planificadores iraníes llevaban tiempo estudiando exactamente esa dinámica. La observaron en Ucrania, vieron cómo salvos relativamente baratos podían vaciar cargadores de interceptores mucho más costosos, y entendieron la lección correcta. El objetivo nunca fue hundir al Ford, no en esa noche. El objetivo era otro: forzar una defensa constante, cara, sostenida hasta que mantener al portaaviones en posición empezara a convertirse en la noticia, en lugar de la campaña que supuestamente debía respaldar. Y había otro dato todavía más inquietante: Irán aún tenía 700 misiles en inventario. Lo que venía después no era menos denso. La respuesta estadounidense comenzó 47 minutos